Bienvenido al Sermón de la Semana de la Iglesia Menonita Central. Un momento para escuchar la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hermanos queridos, Dios les bendiga y guarde. Damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Este día vamos a tener un pasaje diferente de la serie de Efesios que hemos tenido. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Nosotros vamos a estar leyendo ahí los versículos 1 al 4. Mientras ustedes se dirigen a la carta a los Colosenses capítulo 3, yo no sé cuántos de ustedes han pensado en la diversidad que hay en la iglesia del Señor. Nosotros venimos a la iglesia, componemos un cuerpo y sin embargo tenemos tantas diferencias unos con otros. Donde dentro del cuerpo de Cristo hay algunos que son extrovertidos, otros son introvertidos. Hay algunos que son soñadores, tienen una mente rápida para soñar muchas cosas y otros son más metódicos y planificadores. En la iglesia del Señor nosotros tenemos personas que trabajan en un área, tienen un determinado tipo de trabajo, otros tienen otro tipo de trabajo. Y con todas estas diferencias de edad, de nacionalidad, diferencias académicas, de todas las diferencias que nosotros tenemos, el Señor nos llama a ser uno, que tenemos que ser un cuerpo, que tenemos que estar unidos. Y la manera en la que, una de las formas en la que la palabra de Dios nos llama a concebir esta unidad es que todos tenemos una característica en común, o sea, todos tenemos algo en común. Todos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo hay algo que nos une y es que se supone, debo decirlo así, ¿verdad? Porque no siempre se da la realidad. Se supone que todos tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, que tenemos la mirada puesta en los cielos, que tenemos la mirada puesta en las cosas que son eternas. Aquí en el Colosenses capítulo 3, nosotros vamos a ver el llamado que le hace el apóstol Pablo a los colosenses, de poner su mirada en las cosas de arriba. Un llamado que nos hace la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y vamos a ver, ¿verdad?, algunas razones por las cuales el Señor nos llama a poner nuestra mirada en las cosas celestiales. ¿Por qué el Señor nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Voy a leer en Colosenses capítulo 3, voy a leer los versículos 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifiesto, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí en ese pasaje, brevemente, nosotros vemos tres argumentos que presenta el apóstol Pablo, por los cuales nosotros debemos buscar las cosas de arriba, que tenemos que buscar las cosas de arriba. Y la manera en la que lo pone el apóstol Pablo es comenzando haciendo el argumento, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes, a medida de lo que él ha venido diciendo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, es el cristiano, que es el que ha resucitado con Cristo, debe ser caracterizado por tener una mirada puesta en las cosas de arriba. Dicen los versículos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué significa poner la mirada en las cosas de arriba? Yo creo que lo primero que nosotros vemos es que cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, cuando nuestra mirada está solamente en las cosas terrenales, eso es una muestra de que nuestra condición espiritual no está bien. O por lo menos, ¿verdad?, no está bien, o estamos mal espiritualmente, o estamos muertos espiritualmente. Porque el cristiano debe caracterizarse por poner su mirada en las cosas de arriba. Y antes de ver qué significan las cosas de arriba, veamos en el contexto de Colosenses qué significa buscar las cosas terrenales. Si ustedes observan, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 5, diciéndoles, hagan pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué menciona ahí? Menciona fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros. Todas esas cosas que fueron mencionadas ahí son las cosas terrenales. Si nuestra vida se caracteriza por alguna de esas cosas, significa que nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales. Buscar las cosas terrenales es enfocarse como en lo que es de esta tierra solamente. Buscar las cosas de arriba es hacer un trabajo intencional por hacer morir estas cosas terrenales en nuestros corazones. El mismo Señor Jesús nos llama a no construir tesoros aquí en la tierra. En Mateo capítulo 6, capítulo 6, verso 19, vamos a leer donde el Señor Jesús le llama a sus discípulos a cómo deben buscar el construir tesoros, pero no en la tierra, sino en los cielos, diciéndoles: no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué sucede con los tesoros terrenales? Que la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. El contraste que está aquí es poner la mirada en las cosas de arriba o poner la mirada en las cosas terrenales. Y el argumento que está haciendo el apóstol Pablo es que si tú eres de los que has resucitado con Cristo, tu mirada debería estar en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, no en las cosas terrenales. El apóstol Pablo está diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Leo esto y me hace pensar en las personas que usan binoculares o las personas que usan rifles y tienen un aparatito que es para mirar, una mira se llama. Pon la mira, ¿y dónde vas a enfocar? En las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Cuando una persona está solamente enfocado en lo terrenal, cuando una persona solamente tiene su mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas perecederas, eso es un síntoma de su condición espiritual. Y lo que nos dice es que no está bien. O es un creyente que ha desviado la mirada de donde Dios lo ha llamado, o creyéndose justo, realmente está llevándole por donde su corazón le atrae. Y está atraído y seducido por las cosas terrenales. Nosotros no estamos exentos de tener, no en nuestra iglesia, en cualquier iglesia puede tener personas que tienen el título de cristianos, pero en su diario vivir, en sus decisiones pequeñas y en sus decisiones grandes, se ve que la mirada no está puesta en lo que a Dios le agrada. Su mirada está puesta en lo que al ser humano le agrada. Personas que, aunque dicen que son cristianos, no viven conforme a la voluntad de Dios, sino que viven conforme a su propia voluntad. No viven conforme a los deseos del Espíritu, sino que viven conforme a los deseos de su propia carne. Y cuando se da eso, el Señor nos dice una palabra bien clara: por sus frutos los conoceréis. Hacia dónde tenemos puesta nuestra mirada. Antes de nosotros creer en el Señor Jesucristo, antes de nosotros ser redimidos por el Señor, nuestra vida estaba caracterizada por una vida terrenal. Terrenal en el sentido de que lo que veíamos era solamente lo que había en este plano terrenal. Pensábamos en lo que había aquí en la tierra. Pero llega un momento en que tú piensas que esta vida no lo es todo, que Cristo murió por ti para redimirte de tus pecados, que tú tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, que una vez tú te mueres, que tú pasas de esta tierra, tú pasas ahora delante del Señor y hay un juicio eterno y serás enviado y hay una eternidad donde será condenación eterna o vida eterna con el Señor. Y reconociendo eso, las personas han creído en el Evangelio y han sido redimidos por su sangre. Y aunque estamos aquí en la tierra, sabemos que nos espera una eternidad.
Y esa es la diferencia de que nuestra mirada está puesta no en lo que yo estoy pasando ahora, sino en lo que viene después. Y hay personas que su mirada solamente está aquí, abajo, como en el plano terrenal. Y el Señor nos llama a que si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Esto no es un mensaje solamente para el que no es creyente. Esto no es un mensaje para el impío. Esto no es un mensaje solamente para el que no es cristiano. Pablo está haciendo aquí una conclusión de causa y efecto, diciendo, si tú eres cristiano, si tú has resucitado con Cristo, tu vida tiene que estar caracterizada por buscar las cosas de arriba. Pablo está dando a entender que es posible que tú y yo, aún siendo cristianos, todavía tengamos la mirada pequeña y tengamos la mirada aquí en las cosas terrenales. Y por eso dice en el versículo 5, hagan morir lo terrenal que hay en ustedes. Dando a entender que es posible que todavía tú tienes una actitud terrenal, aunque tú has sido salvo. O sea, este pasaje hace una advertencia para el que no es cristiano. Lo terrenal aquí se queda. Mateo capítulo 6, verso 19. El tesoro terrenal, el orín y la polilla lo destruyen. Lo que tú construyes aquí en la tierra en los 70, 80 años que vivimos, se queda aquí. Ahora, todavía siendo creyentes, tenemos una tarea por delante y es hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Uno de los errores que puede cometer el ser humano de igual manera es pensar que por tus propias obras tú puedes llegar a Dios. Una de las cosas terrenales, una de las maneras en las que nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales es pensando en que yo puedo hacer cosas terrenales para alcanzar a Dios. En la iglesia de Colosas o en la comunidad de Colosas se habían infiltrado falsos maestros que habían traído esta enseñanza. No eran solamente algunos que tenían su mirada puesta en las cosas terrenales, viviendo de una manera impía, viviendo de una manera como lo menciona en el versículo 5, haciendo fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. Eso era la forma terrenal de vivir. Había otro grupo que no se veía de esa manera. Se veían más pulcros, se veían más derechitos, pero estaban igual de condenados. Eran los legalistas. Estos trataban de llegar a Dios, pero por sus propias obras. Pensaban que la religión, el llegar a Dios, el tener una comunión con Dios, estaba basado en cosas terrenales. Ese legalismo se había infiltrado en la iglesia de Colosenses. Si ustedes observan, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 16, habla de algunos que estaban juzgando en la iglesia. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, o luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Habían personas que habían llegado a la comunidad de Colosas diciéndole a la gente, si tú quieres ser salvo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que cumplir con esta serie de normas y de tradiciones humanas, de sabiduría humana, de filosofía humana, para poder alcanzar una comunión con Dios, lo cual era falso. Era poner la mirada en las cosas terrenales. El apóstol Pablo le advierte a los colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie les engañe a ustedes por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de Cristo y no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, eran personas que llegaron y le decían a la persona, ¿tú quieres tener una comunión con Dios? Solamente necesitas comenzar a guardar el sábado. No puedes comer esto, no puedes comer aquello, tienes que ponerte una ropa de tal manera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y así tú vas a alcanzar una comunión con Dios. Y eso era una manera de poner la vista en las cosas terrenales, pensando que con tus obras tú puedes alcanzar y puedes llegar a tener una comunión con Dios. Miren lo que dice el profeta Isaías
capítulo 64, verso 5 al verso 7. Isaías 64, 5 al 7 nos habla cómo se ven nuestras buenas obras delante de Dios cuando yo no he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo no creo en Dios, yo no vivo para Dios, yo no le he entregado mi vida a Dios, pero hago cosas buenas. Y entiendo que con mis cosas buenas, el Señor un día me va a mirar y va a decir, bueno, yo envié a mi hijo y tú no creíste en él, pero has hecho cosas buenas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mis obras de justicia cuando yo rechazo a Dios? O sea, yo rechazo a Dios, pero hago cosas buenas. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Isaías 64, 5 al 7 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos preservado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Qué compone nuestras buenas obras delante de Dios? Nada, suciedad son delante de Él. Cuando tú ves la santidad y la majestuosidad de Dios, lo santo que es Dios, y tú llevas una buena obra de justicia, yo le di 10 pesos a un niño en la calle, y tú ves la santidad de Dios, tú sabes cómo se compara eso. Es una inmundicia. No se compara, o sea, su santidad no se compara a nuestras pequeñas obras de justicia. No hay manera de que tú puedas poner una cosa con la otra. Para ilustrar mejor a qué se parece cuando el ser humano dice, yo tengo que resolver esto y aquello, yo tengo que arreglar esto y esto para llegar a Dios. Está diciendo, hay ciertas obras que yo tengo que hacer para poder llegar a Dios. Dios está de un lado y está diciendo, ven a mí, hijo, ven a mí, acércate a mí. Y tú estás diciendo, sí, voy a ir, pero déjame arreglar el carro primero. Yo voy a ir, pero el carro tiene un par de fallitos y tengo que arreglar el vehículo, porque si no, no puedo llegar. Y el Señor te manda a su hijo. Mi hijo te va a ir a buscar. Y el hijo viene a buscarte. No, yo no me voy a ir contigo porque estoy arreglando el carro para yo irme yo en mi carro. Y tú sabes el camino. Sí, mi carro llega. Tú lo estás arreglando y tú estás asegurando que llega, pero tú no sabes para dónde vas. Y el Hijo de Dios vino a buscarte para Él llevarte, y tú estás rechazando que el Hijo te busque y te lleve porque tu vehículo te va a llevar, sin saber que para donde tú vas, tus obras no llegan. Eso es como tú decirle a alguien ahora, yo voy a ir a Miami, me voy en carro a Miami. ¿Tú llegas en carro a Miami? ¿Llega? No llega. Vas a necesitar o un barco o un avión. Y posiblemente hay terrenos en el camino que un vehículo cualquiera no va a pasar. Muchos de ustedes que saben manejar y que han transitado muchos lugares, ustedes saben, hay terrenos en donde tú no entras con un carro de doble tracción. Necesitas un vehículo, tiene que ser alto, tiene que ser de doble tracción. Y hay lugares que todavía lo tienen, vas a necesitar un avión o un helicóptero para llegar. Y Dios está diciendo, solamente puedes llegar a mí por medio de mi Hijo Jesucristo. Tus obras buenas no sirven para llegar a Dios. Son buenas, sí, y se quedan ahí siendo buenas. Para que tú seas un delincuente en la calle, sé un buen hombre, sé ético, ten buena moral, ten buenos valores y vive para una sociedad y contribuye para la sociedad. Pero recuerda, eso no te lleva a Dios. Y el problema de estos falsos maestros que venían a Colosas era enseñarle a la gente que por tus buenas obras tú podías llegar a la presencia de Dios, lo cual es imposible. Solamente por medio de Cristo tenemos redención.
Ahora bien, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿Cómo se ve este buscar las cosas de arriba? Hay algo que hay que hacer que solamente se puede hacer teniendo a Cristo en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Ustedes creen que es fácil para un ser humano vestirse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia? ¿Ustedes creen que es fácil nosotros soportarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, o perdonarnos los unos a los otros, no como nos dé la gana perdonarnos, sino como Cristo nos perdonó? ¿Ustedes creen que eso es humanamente posible? Eso no es posible. Eso no es posible. De hecho, nada más para muestra, como dice el refrán, para muestra un botón. Nos dice aquí que debemos vestirnos de entrañable misericordia. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos querido ser misericordiosos con alguien, mostrando un acto de misericordia, y esa persona no lo recibe? Inmediatamente tú te llenas de orgullo. Alguien te pide en la calle y tú le das 25 pesos. No, 25 no, eso no me da. Pues está bien. Y tú te guardas tus 25 pesos. 25 pesos no le dan. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tú crees que tú tendrás tanta misericordia como para entonces volver y sacar 100? O cuando alguien te ofende y tú tienes que volver a esa persona y hacerle un acto de misericordia, ¿ustedes creen que es fácil? Si no está Cristo en nuestros corazones, lo más probable es que no lo vamos a hacer. Sin embargo, es lo que Dios hizo por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que fuéramos buenos para redimirnos. Nos redimió donde estábamos. Y al que no ha creído en Cristo, ¿verdad? Dios no está esperando que tú transformes tu vida para llegar a Él. Él se encarga de transformarla. Es que vengas a Él como estás. ¿Él te va a cambiar? Sí, pero Él no te está pidiendo que cambies antes de venir. Es que Él se va a encargar de cambiarte. El apóstol Pablo está exhortando que buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, significa, como dice en Colosenses 3:23, que todo lo que uno hace, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Ahora bien, el apóstol Pablo cierra estos dos versículos diciendo: ustedes ponen su mirada en las cosas de arriba, primero porque han muerto al pecado, y también, dice, está sentado a la diestra, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba porque hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo. Pero además de esto, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado, tenemos una nueva naturaleza, pero aspiramos a hacer las cosas que a Dios le agradan y poner nuestra mirada en las cosas de arriba porque allá está Cristo. Y aspiramos llegar a Cristo y aspiramos ser como Cristo. Hasta el capítulo 3 de Colosenses, miren todo lo que el apóstol narra que Cristo ha hecho. Tuve que anotarlo y tengo una lista hasta donde llegué, solamente hasta el capítulo 3, y Colosenses tiene 4 capítulos. Hasta donde llegué, Pablo menciona todas las cosas que Cristo hizo en nuestro favor. Todo lo que Cristo ha hecho. Vean que no se trata de lo que yo puedo hacer para llegar a Dios. Todo lo que Cristo ha hecho para que yo tenga una relación con Dios. Desde el capítulo 1 comienza diciendo: en Cristo tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas para Él.
Él fue antes de todas las cosas. En Jesucristo subsisten todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo estamos nosotros completos. Cristo está por encima de todo principado y de toda potestad. Cristo nos dio vida juntamente con Él. Cristo anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Y Cristo despojó a todos los principados y todas potestades, y con ellos hizo un espectáculo público, exhibiéndolo públicamente por medio de la cruz. Todo eso lo hizo Cristo, y solamente dice: ven a mí. Y si estás en Él, pon la vista en la mirada en las cosas de arriba. Pon la vista, pon la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Si tú has resucitado con Cristo, pon tu mirada en las cosas de arriba. Y si tú todavía no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, recuerda que todo lo terrenal se desvanece. Todo lo terrenal se desvanece. El Señor nos llama a arrepentimiento, nos llama a confiar en Él, y venimos a Él tal cual estamos, y el Señor se encarga de transformarnos y nos hace un llamado de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Tenemos este llamado. Y lo segundo que dice el apóstol Pablo, la razón por la cual tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, es porque ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Bueno, lo primero es que hay algo interesante en esto, y es que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes ya han muerto a esa vieja manera de vivir, esa pasada manera de vivir. Hemos muerto al pecado. Se vuelve como si fuera una cruz. Antes, nosotros estando vivos en la carne, estábamos muertos espiritualmente. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, pasamos de muerte a vida, donde ahora estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo y tenemos vida eterna. Y porque ya estamos muertos al pecado, debería ser que como yo estoy muerto al pecado, ahora el mundo no me atrae. Pero la realidad es que cada día somos atraídos y seducidos por cosas terrenales. Y por eso el apóstol Pablo hace el llamado: haz morir lo terrenal que hay en ti, porque tú has resucitado con Cristo. Tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Actualmente estamos aquí, pero no somos de aquí. Y en un momento determinado, el Señor nos llevará delante de Él, que es nuestro tercer punto. El Señor nos llevará y seremos librados de todo pesar terrenal. Pero mientras tanto, tenemos un trabajo tú y yo de hacer morir lo terrenal en nuestros corazones. Pero el apóstol Pablo está diciendo algo bien interesante en este versículo. Dice: nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Dice un predicador sobre esta palabra, dice: escondida implica que algo está encubierto, que algo está seguro, que algo es invisible y está asegurado. El cristiano aún no está glorificado, o sea, aún no está allá en el cielo, no está glorificado, pero está seguro y está protegido en Cristo. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice: la buena obra que el Señor comenzó en ustedes, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú has creído en Cristo, tú estás seguro. El Señor te está protegiendo. Yo no soy muy dado a estudiar griego, palabras originales y todo eso. Pero en ver la palabra escondido me hace pensar: ¿qué significa escondido? ¿Es que estamos seguros o es que estamos como agachados en Cristo? ¿A qué se está refiriendo? Y me llama la atención que la palabra que se usa ahí en griego, y uno no es que maneja muchas cosas griego, es cripto. Y posiblemente ya eso le hace un poco de ruido con las palabras que escuchamos el día de hoy. Un archivo encriptado.
para los que saben un poco de software, de ingeniería, es codificado. Un archivo encriptado significa que no se puede leer, que no se puede acceder a menos que tú tengas una clave que pueda desbloquear eso. Suena raro lo que le voy a decir, pero suena como que Pablo está diciendo: tu vida está encriptada en Cristo. Está segura, está invisible, no es del acceso de todo el mundo, porque está seguro, no puede ser desbloqueado, no puede ser hackeado. Tú estás seguro en Cristo, y como tú estás seguro en Cristo, tu mirada debería estar puesta en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Otro pastor dice: esta palabra expresa tres cosas: que los creyentes tienen una vida espiritual común con el Padre y el Hijo, que el mundo no siempre va a entender lo que incluye la nueva vida del creyente, y tercero, que los creyentes están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Eso significa estar escondido en Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa comúnmente con nosotros? Que no siempre estamos tan escondidos en Cristo, que no siempre estamos tan seguros en Cristo. Betsy leyó un pasaje ahorita y quiero llevarles a que vayamos allá en Mateo capítulo 6, verso 24. Porque aunque leemos esto en la palabra de Dios, nuestra mente falible, nuestros corazones se olvidan de estas verdades y actuamos conforme a nuestra carne. Mateo 6, 24 dice, 25, perdón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 33, que no lo sabemos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué sucede con el ser humano cuando se olvida de las verdades de la palabra de Dios? Cuando bajamos nuestra mirada y dejamos de mirar las cosas de arriba y comenzamos a mirar a las cosas terrenales, nos estamos olvidando de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Dice un refrán dominicano: nos sale el indio, nos sale el viejo hombre en momentos donde vemos que nuestra seguridad es amenazada. Cuando yo tengo la oportunidad de conseguir algo y alguien se mete primero, cuando alguien obtiene un trabajo que yo estaba buscando, cuando alguien usa un estratagema y consigue algo que yo entendía que estaba destinado para mí, actuamos carnalmente y actuamos como que nuestra mirada solamente está en lo terrenal, y se nos olvida que Dios tiene propósitos con todas las cosas, que en las buenas y en las malas Dios está forjando en mí el carácter de Cristo. Y yo puedo confiar en la palabra de Dios de que mi vida está escondida en Cristo, de que Dios sabe de lo que yo tengo necesidad aún antes de yo pedírselo, que el Señor no me dejará caer, que el Señor no me desamparará, que el Señor no me abandonará, que aunque se vea todo difícil, yo puedo confiar en el Señor de que Él está teniendo cuidado de mí. Entonces yo soy liberado para poner mi mirada en las cosas de arriba. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo para buscar las cosas de arriba es recordar que nuestra vida está escondida en Cristo. Si ustedes observan, las tres razones que nos da el apóstol Pablo de por qué debemos buscar las cosas de arriba pasan en los tres tiempos verbales. Primero, es algo en pasado. Ya ustedes han resucitado con Cristo. Eso pasó. Resucitaron con Cristo. Estaban muertos
y ahora tienen vida en Cristo, ya eso pasó, ahora pongan su mirada en las cosas de arriba. La segunda razón es que tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está segura en Cristo. En el tiempo presente, el Señor está teniendo cuidado de ti, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, el Señor está cuidando cada aspecto de tu vida y te está diciendo, sea cual sea la situación por la que tú estés pasando, pon tu mirada en las cosas de arriba, porque tu vida está segura, está escondida en Cristo. La tercera razón que presenta el apóstol Pablo se va al futuro, diciendo, llegará un momento, en el versículo 4, cuando Cristo, que es tu vida, cuando Cristo, que es mi vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esta palabra manifestarse es revelarse. Cuando Cristo se revele, cuando Cristo aparezca, nosotros los que hemos creído seremos manifestados con Él en gloria. Si a veces estas bondades de las cuales habla la palabra de Dios parece que no las estamos experimentando ahora, lo que dice la palabra de Dios, llegará un momento donde yo experimentaré y todo el mundo verá las bendiciones que yo tengo en Cristo. Porque cuando Cristo se manifieste, todos los que han perseverado en Él también serán manifestados. El apóstol Pablo está diciendo, pongan su mirada en las cosas de arriba, porque cuando Cristo se manifieste, también sus bondades serán manifestadas. Pongan su mirada en las cosas de arriba, porque ustedes también serán manifestados con Cristo en gloria en el día postrero. Las razones que da el apóstol Pablo pasan de pasado a presente a futuro. Pasan de donde tú estabas muerto y ahora estás vivo. Donde tú estabas buscando las cosas terrenales porque entendías que te hacían falta para vivir, a estar confiado porque el Señor tiene cuidado de tu vida. Y en el futuro, donde ahora no se puede ver lo que yo soy, pero mañana quedará manifiesto todo lo que yo soy en Cristo. Primera de Juan capítulo 3 expresa esta verdad, hablando de cómo el Señor en el día postrero mostrará esta manifestación de Cristo. Primera de Juan capítulo 3. Dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aunque no se pueda ver ahora, cuando Cristo se manifieste, todo el mundo verá esta manifestación del Hijo de Dios. Tres cosas, tres bases, tres fundamentos por los cuales debemos buscar las cosas de arriba. Primero, porque hemos resucitado con Cristo. Tenemos nueva vida en Cristo. Debemos buscar las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Segundo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Tenemos que buscar las cosas de arriba porque todo lo que me pueda hacer necesidad, el Señor lo va a suplir. Y tercero, porque aunque yo no lo pueda ver ahora, llegará un momento donde mi vida será manifestada con Cristo en gloria. Yo tengo que buscar las cosas de arriba porque llegará el momento donde todo esto pasará y yo estaré con Cristo en gloria. Volviendo a lo que les decía al principio, la iglesia del Señor es la única entidad donde la única razón por la cual nos reunimos es Cristo. No es por nuestra carrera académica, ni por nuestra nacionalidad, ni por nuestros ingresos o clase económica, no por nuestra raza o color de piel. Gracias a Dios no es por tamaño. Pero lo que tenemos todos en común, lo que nos hace venir una y otra vez aquí, es que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y si hay algo que puede caracterizarse en todos nosotros, es que podemos alentarnos unos a otros a buscar las cosas de arriba. Cada domingo, nosotros tenemos amigos que nos visitan. Y yo sé que nos observan y nos miran. No solamente los que vienen aquí los domingos, tus vecinos, tus familiares,
tus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, están observando tu vida. Y se manifiesta qué estamos buscando, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras aspiraciones, qué es lo que nosotros deseamos en la vida. Quiere el Señor darnos las fuerzas para que en todo lo que hagamos esté siempre manifiesto que nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Y que eso sirva de testimonio para aquellos que todavía no han creído en Él, que los llame también a poner su mirada en las cosas de arriba. Amén.